Díganle, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga, eso dice la Biblia. Por eso tú eres una maravilla de Dios, una hermosura de Dios, una grandeza de Dios. Eres lo más hermoso que este mundo vino. Fuiste tú. Dile, te amo en el Señor. Y quiero decirte algo, ¿cómo es mi fe? Mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y le hago un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, hoy también. Ayer sanaba, hoy también. ¿Cuántos lo creen? Ayer hacía milagro, hoy también. Eso sí, damos gracias a Dios. Puede sentarse, por favor. Bueno, hemos venido desarrollando un tema que por el hecho de la pandemia ni había que suspenderlo porque habíamos iniciado. No quiere decir que es improvisado, no, nosotros llevamos una secuencia, nosotros llevamos una proyección, porque la pandemia no puede impedir que nos desarrollemos como personas, como ministros, como profesionales, como hijos de Dios, no puede impedirlo. Además quiero acotar lo siguiente, como también recordaba ayer a los pastores que tuvimos reunión en la mañana. Dios nos habló a nosotros antes de esto. Recuerdo que en enero hacemos siempre un ayuno con todos los pastores y decíamos que Dios nos hablaba que teníamos que planear por una década y así hablamos a la iglesia. ¿Sí se acuerdan de eso? Que la planeación no era por un día, que no era por una semana, que no era por un mes, que no era por un año, que era por ¿cuánto? 10 años. Lo que significa que estamos proyectados. Así que si de pronto usted no se conectó con esa realidad y solamente planeó para este año, pues ajústese a esa realidad. Si yo comencé a planear por 10 años, significa entonces que estoy dentro del plan de Dios, que hay cosas en el camino que ajustar, se van a ajustar, pero que la visión continúa. ¿Cierto que sí? El plan trazado sigue adelante, lo vamos a lograr. Pensaba hacerlo en otra oportunidad, no lo hice en el culto que acaba de terminar. Estamos en el proceso en este momento tan complicado para el mundo en general, porque no solamente es para Colombia, sino para el mundo. Ya nos estamos preparando para enviar una pareja para Vietnam del Norte. Porque nosotros no estamos sino montados en un plan, ¿cierto? En un proyecto, una iglesia misionera. Y estamos haciendo los acercamientos, le ruego a la iglesia que estemos orando. Por lo menos ella era de esta iglesia, él era de otra iglesia. Está en la iglesia Cruzada Cristiana actualmente en Valledupar, pero somos nosotros los que vamos a enviar, una iglesia de la Cruzada Cristiana en Valledupar. Se llama Ilse, ustedes la conocieron, estuvo con nosotros. De aquí salió a capacitarse a Bolivia, estuvo en Bolivia y luego ahora está en otro proceso de capacitación y ya está a las puertas para el año entrante. Estamos haciendo todos los preparativos, ya estamos en presupuesto, ya estamos consultando lo que tiene que ver con los pasajes y demás y cómo llegar allá. No se olvide que Vietnam del Norte es un país comunista. No es fácil la tarea, no es fácil el comisionamiento, pero están plenamente convencidos y así estamos nosotros dentro de la cruzada ya dialogando para hacerlo el envío muy pronto. Es posible que haga un estacionamiento en un lugar antes de ingresar al otro. Por eso requerimos de sus oraciones. Como esta es una iglesia que se precia de ser misionera, recuerde, tenemos en Brasil, tenemos en Perú, tenemos en Panamá, tenemos en los Estados Unidos. Esto continúa, ¿sí estamos? Esto continúa. Entonces, conéctese, por favor, conéctese. Si usted no está conectado, no se deje llevar por la pandemia. Usted tiene que desarrollarse. Y dentro de ese desarrollo encontramos un tema que vamos a tocar en esta porque cada domingo regularmente vamos cambiando dentro del proceso que Dios nos ha enmarcado en la solución de los problemas. En el desarrollo personal se requiere tener una habilidad especial para solucionar problemas. Mire cómo Dios nos conecta. Estamos en una época de la historia que la violencia intrafamiliar se ha multiplicado al 157%. Imagínense.
los homicidios se han aumentado y sobre todo los suicidios. Y no estamos escogiendo el tema hoy porque eso está aconteciendo. Es para decirle que Dios dentro de su plan sabía que dentro de ese desarrollo personal teníamos que tratar también los temas de la solución de conflictos o solución de problemas. Otros los llaman, lógicamente, solución de diferencias, solución de disensiones, soluciones de pleito, pero los dos recogen más problemas o conflictos. No hay relación humana, no la hay, del tipo que sea, no la hay, no existe. No existe pareja, no existe amigos, no existe profesional, no existe política, no existe laboral, ministerial, donde no haya problemas o conflictos. ¿Cierto que sí? En eso estamos de acuerdo. No hay un lugar, no hay un lugar. Y esto es así porque no existen personas iguales. No más aquí encontramos ahora una pareja, dos parejas, tres parejas, ¿cierto? Hay como 4 parejas en esta mañana y ustedes mismos tienen la experiencia. ¿Son iguales? Ustedes no son iguales, ustedes son diferentes y porque son diferentes tienen que llegarlos. Por el solo hecho de ser diferente ya es una razón para decir que vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas, vamos a tener conflicto. Porque la forma de ver la realidad de cada uno de la pareja es distinta. Aún la forma de leer los problemas, de interpretar los problemas. Póngase los lentes que se quiera poner, que es diferente, es distinto, aunque tenga usted el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo, la misma Biblia. Si este es pan de cada día, dígale. Así que siempre vamos a encontrar que vamos a tener dificultades, que van a haber roces y que van a haber fricciones, ¿cierto? Eso va a existir. Entonces no podemos olvidar de la abstinencia. Sin embargo, un problema o conflicto, un problema o concupiscencia no tiene que ser algo negativo, que esa es una percepción falsa de la forma de interpretar los problemas. Un conflicto simplemente es un punto de diferencia. Un problema es un punto de diferencia que hay entre uno y el otro. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es. Entonces, los inconvenientes a menudo es que los problemas o conflictos se gestionan mal, o sea, se enfrentan mal, se analizan mal y por lo tanto la solución no es la que nosotros esperamos tener. Es bueno tener en cuenta por qué de la importancia. Ante un conflicto, la parte más débil suele terminar herida. Se siente derrotada, frustrada. Cuando vemos nosotros que yo lo vencí, que yo me sobrepuse, que yo lo derroté, que son cuestiones que aquel que se levanta como airoso y vencedor no se da cuenta que deja a otro herido, derrotado, frustrado y demás. De ahí porque es tan importante nosotros gestionar, enfrentar y solucionar los problemas y los conflictos. En otras ocasiones, cuando las dos partes son como un gallo de pelea, ¿quién quiere ceder ahí? ¿Quién quiere? Interesa ver quién es más, quién es superior. Eso pasa mucho en los conflictos. A ver quién prima más, quién sobresale. Y esto al final termina acabándose mal. Cuando vemos esta clase de situaciones particulares termina muy mal. La experiencia demuestra que a medida los conflictos no se gestionan buscando ganar. Ambos quieren ganar. Ambos quieren sobreponerse. Ambos quieren tener la razón. Ese es el inconveniente de los conflictos que tenemos. Y por eso, lógicamente, tenemos más acentuados los problemas, porque el uno quiere ganar y el otro quiere perder. Y el que perdió, vaya qué problema queda después. Vamos a exponer algunas recomendaciones en esta hora sobre la solución de los problemas o conflictos desde el punto de vista bíblico. Primera recomendación, el poder del acuerdo. La primera recomendación. Y para esto vamos a leer un texto en la Biblia que está en Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. ¿Cuál es la primera recomendación? El poder del acuerdo. ¿Ya lo pusieron? Ahí vamos. Dice, ponte de acuerdo. Mira a tu lado. Recuerda, ponte de acuerdo. Ahí que está hablando el Señor Jesús. Ponte de acuerdo con tu contradictor, con el adversario. Ponte de acuerdo con él, de acuerdo. Entre tanto que estás con él en el camino.
No sea, consecuencia, que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, le asegura el Señor Jesús, Dios encarnado, de cierto te digo, no lo olvides, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso no lo dijo cualquiera. Eso lo dijo ¿quién? El Señor Jesús. Primero, no podemos nosotros descartar que con plantear aquí soluciones es por lo que los conflictos existen y van a existir. Que es una realidad en la vida del ser humano, que siempre van a convivir con nosotros. Pero es interesante ver que estos versículos 25 al 26 se trata de un adversario, o literalmente uno que ha iniciado un pleito, que ha comenzado a gestionar una problemática particular. Hay diferencias entre ellos. No dice qué tipo de asunto, porque Jesús fue muy genérico frente a esto. Y hay muchos asuntos por los cuales una persona puede terminar involucrada en un conflicto que lo puede llevar ante un juez. Y recuerde, cuando llegamos ante un juez, al final va a haber un vencedor y un vencido. Así que ni siquiera el juez va a entrar a solucionar la razón del conflicto, porque aunque le dé la razón a uno, el vencido termina herido, termina afectado, termina derrotado, ¿cierto que sí? Y va cargando con ese karma, como dicen por ahí algunos. Es sabio entonces, acorde con el texto bíblico, para evitar ser echado en la cárcel, dice el Señor Jesús, y el cristiano, para mantener un buen testimonio, debe ser aquella persona que debe ponerse de acuerdo con los demás. No se olvide que el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es para los discípulos. Es una enseñanza de Jesús para los discípulos, particularmente con ellos. Aún dentro de esa visión de vida, la visión espiritual, yo siempre he pretendido que antes de la visión ministerial tengo una agenda de peticiones delante de Dios. No sé cuál es la suya. Siempre he dicho que el ser humano y las parejas y demás deben tener varias visiones, ¿cierto? Y entre eso está la espiritual. O sea, ¿cómo quiero yo llegar a ser espiritualmente? Y en cuanto tiene que ver conmigo, a mí me gustaría ser hallado en el correr de los días. Ya tengo varios días. Ya estoy camino al 7º piso, imagínense. Y dentro del correr de mí, yo quiero verme hallado, que antes de partir de este mundo sea una persona que pueda identificarme como aquel que cumple el sermón del monte. No solamente el fruto del Espíritu Santo, quisiera que mi vida reflejara eso. Es un reto que tengo yo no espiritual, es una visión que tengo yo no espiritual. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Bueno, quiero decirte, dentro de eso se encuentra una recomendación interesante. El cristiano debe mantener, ¿qué? Además mantiene buen testimonio, cuando es el que facilita los acuerdos y hacer todo lo posible por arreglar el pleito en el camino antes de llegar al tribunal, está diciendo aquí. Hombre, arregla. Mira para allá, mira para acá, arregla. Muchas personas en la iglesia hoy viven echándole tierrita a los problemas. Hay muchas personas aquí que tienen problemas de 10 años atrás que todavía siguen pensando en él, que saben que no hicieron las cosas bien, que respondieron mal, que no actuaron bien, que eso separó, que eso destruyó relaciones. Y están ahí, no lo han solucionado. Aquí el Señor Jesús en la enseñanza se refiere a la importancia de arreglar la diferencia en esta vida. Es lo que está diciendo Jesús. Que es importante que usted y yo solucionemos las diferencias, donde mientras estemos aquí, en el camino, antes de llegar al juicio final, o sea, antes de salir de aquí, ya tengamos nuestras diferencias solucionadas, arregladas, acordadas. Recordaba hace poco de una persona que era una gran líder, una mujer, una gran líder de una de nuestras iglesias, la Cruzada Cristiana, una gran líder. Y lógico, había pasado por unas experiencias con familiares cercanos y con líderes de esa iglesia que quizás la habían endurecido su corazón. Y ella tenía un corazón duro. Entonces, cuando ella iba a solucionar los problemas, era inflexible, era rígida. Qué complicación tan dura con ella.
Entonces, si era con el pastor, era dura en la decisión. Si era con el presbiterio, que formaba parte del presbiterio, siempre era dura. Aún con el presbiterio regional, sus posiciones eran demasiado fuertes e inflexibles, y no porque tuviera la razón. Y ¿sabe qué? Un día esta mujer, que ya está en el seno de Abraham, un día esta mujer entonces tuvo un cáncer. Ese cáncer le permitió regresarse en la vida, regresarse mentalmente, regresarse al pasado y comenzar a reflexionar cuánto daño hizo en el camino y cuántos problemas gestó y que no solucionó. Entonces le tocó, antes de partir, estaba en el camino todavía, estaba en esta vida todavía y sabía que había dejado cosas, que había cosas inconclusas y que Dios le estaba dejando la oportunidad a través de la enfermedad. Ya entendía que definitivamente ya se iba. Y entonces fue llamando uno por uno. Entre eso estuve yo. Estuve allá, ¿cierto? Y la única razón por la cual pedía que estuviéramos nosotros era para pedirnos perdón. Lo que no hizo. Mira, cargó con esto durante muchos años, porque creo que eso ya tenía yo como 10 años estar aquí en Medellín. Cargó con eso durante muchos años y tuvo que verse a las puertas de la muerte para poder entonces entender que muchas personas en el camino habían sido afectadas por su comportamiento y que debía pedirles perdón. No esperes ese momento, por favor. No lo esperes. Esto no es accidental, esto no es circunstancial, esto está dentro de un plan del desarrollo personal de la iglesia, como profesionales, como ministros, como hijos de Dios, como seres espirituales que toman. ¿Sí estamos aquí? Entonces, de acuerdo con esto, si no te pones de acuerdo con un adversario, dice aquí la Escritura, será llevado al juez. Eso es lo que está planteando. Jesús dijo que sería más sabio, la palabra que podemos usar es arreglar. Ponerse de acuerdo significa arreglar. Ser sabio es arreglar, dice. Arregla antes de ir a un juzgado. La solución no está allá, la solución está entre nosotros. Entre un esposo, una esposa, entre un padre y un hijo, la solución está en casa. ¿Estamos acá? Entonces dice, si no lo hace, dice, ahí te viene lo del cuadrante. Si no lo hace, ¿sabes qué? Vas a prisión hasta que hayas pagado el último cuadrante, el último centavo, es lo que quiere decir. Y era la cuarta parte de un centavo. Quizá de pronto usted no conoció los centavos. Yo conocí los centavos. Yo pasé la época donde una libra de carne valía 5 pesos. Donde había unas monedas de cobre, porque esos centavos de cobre no solamente era aquí, era también en el sistema romano, esas monedas eran de cobre. ¿Cierto? ¿Y un centavo usted qué ahora qué hace con un centavo? ¿A cuánto les tocó la parte final ahorita cuando Éxito le entregaba una monedita de 10 centavos? Sentía uno tan incómodo, ¿sí o no? De 10 centavos. Y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos entrega esta moneda de cobre de 10 centavos? Ya dejaron de hacerlo. Y además de eso, hasta yo mismo le daba rabia si se la devolvían para la fundación que tienen. Pero quiero decirte, es hasta pagar el último, la parte más insignificante del valor de las cosas. Hasta que no lo pagues, está diciendo Jesús, no vas a salir. Evítalo, ¿cierto? El punto es que los cristianos debemos arreglar nuestras diferencias rápidamente, lo más pronto posible. No lo dejes para mañana, eso es para hoy. Todo aquello que se presenta entre nosotros y también entre nosotros u otros, porque a veces hay vecinos que tienen diferencias con nosotros. A veces hay familiares cercanos que no conocen de Jesús y tenemos diferencias con ellos. Y simplemente los ignoramos. A veces decimos, lo que pasa es que él no conoce de Jesús, él no me va a entender. ¿Acaso la Biblia te está diciendo eso? ¿Acaso te está diciendo que porque él no conoce de Cristo no vas a solucionar tus conflictos y problemas? Aquí dice que se te van a agravar más los problemas. Y te cuento que hay gente que le da la vuelta a uno. Hay gente que le da la vuelta y sobre todo aquel que no conoce de Jesús le da la vuelta y después le pasa cuenta de cobro. Quizás no te lleve ante un juez, quizás no llegas a un tribunal, pero te pasa cuenta de cobro cuando tú menos piensas. Entonces los creyentes normalmente no tienen necesidad de ir a un juez. No tienen la necesidad de ir a un tribunal. Y ya usted lo puede leer en su casa, en 1 Corintios capítulo 6, creo que es, verso 6 del 1 al 8, encuentra usted unas recomendaciones. Bueno, ¿por qué van ustedes a pleitear ante los tribunales? ¿Por qué van a ir ante los juzgados? ¿Por qué? Si ustedes van a juzgar al mundo. ¿Cómo así que entre cristianos eso pase? Pero pasa porque no
atendemos que debemos enfrentar las situaciones entre nosotros y resolverlas. Alguien decía, se llama un señor Daniel Coleman, autor del libro Inteligencia Emocional, advirtió lo siguiente. ¿Cuántas parejitas hay aquí? Levanten la mano las parejitas. Eso. Escuche bien lo que dice este Coleman. Tiene un libro, La Inteligencia Emocional. Advirtió lo siguiente. El éxito de una pareja, escuche bien pareja, y el que no tenga pareja, pues más adelante se va a emparejar. Entonces es válido para todos, ¿cierto? Para todos. El éxito de una pareja está en cómo llegar a un acuerdo sobre cómo estar en desacuerdo. Oiga, qué cosa tan tremenda. O sea, hasta para estar en desacuerdo hay que estar de acuerdo. Hombre, yo sé que tú piensas así, yo también pienso así, hombre, sí, ya no, sigamos adelante, ya sé cómo piensas tú, ya sé cómo pienso yo, al final no, ya, llegar a un acuerdo que están en desacuerdo. Así que por favor, iglesia, ponga atención. Hay un poder especial, está diciendo este texto bíblico, en ponerse el poder del acuerdo. ¿Sí estamos? ¿El poder de qué? Del acuerdo. 2, otro ejemplo bíblico sobre el poder del acuerdo. Está en el capítulo 15, versículo del 1 al 29, que no lo vamos a leer todo, sino solamente una parte de él, de Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando uno comienza a ver ese Hechos de los Apóstoles, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Una condición, siga, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, escuchen, ¿cuánto han discutido aquí? Contienda, ¿cuánto han contendido aquí? Oiga, ni levantan las manos. Contienda no pequeña, un lenguaje bueno, ¿lo qué? No pequeña significa que era grande. Con ello se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. No pudieron solucionarlo. Pasaban por cada una de las iglesias aquellos que habían sido apóstolos de los gentiles y lo que ya iba agrandándose la situación. La discusión seguía, la contienda seguía. Entonces dijeron, oh, vamos a tratar esto en la iglesia naciente, a Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Se fue Jerusalén. ¿Para tratar qué? Para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? La que plantearon antes. El problema de la salvación a través de la circuncisión. Sigue ahí, sigamos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. Mientras unos estaban contentos por el resultado del desarrollo ministerial, otros estaban inconformes. Eso pasa en la iglesia a veces. Es el problema de iglesia, escuche, de iglesia y de varias iglesias. No de una sola iglesia, eran de varias iglesias, ¿cierto? Entonces siga, ¿qué dice ahí? Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y se referían todas las cosas que Dios había hecho. Qué cosa tan hermosa, ¿sí o no? Pero algunos, ahí está, siempre hay un alguno. Siempre va a haber, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en la profesión, pero algunos de la secta de los fariseos, no obstante ser Pablo fariseo y estar predicando la doctrina de la salvación por gracia, otros fariseos comenzaron a quedarse anclados en el pasado y querían combinar el pasado con el presente, como hacen muchos hoy también, a nivel teológico. Y se levantó diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el grave problema. No es solamente la salvación por gracia, sino también por ley. Tienen que circuncidarse, que fue lo que mandó Dios a Abraham. Y la de la ley, que tiene que ver con guardarla de manera completa. Y así entonces podrán ser. Si no lo hacen, no son salvos. ¿Ves qué problema, qué conflicto tan grande tenía la iglesia? ¿Y qué? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ¿de qué? Del conflicto, del problema, ¿cierto? De la dificultad que los mantenía divididos, separados en la iglesia del Señor. Y entonces viene el versículo 7 y dice así, el 7, y después de muchas, imagínense, venían discutiendo, habían disensiones, habían confrontaciones de las distintas iglesias por esta gente. Y esto continúa aquí. Llegaron acá y mire lo que pasó ahí. Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, creyesen. El 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo mismo como a nosotros. Se refiere a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ¿cierto? Cuando Él le compartió a Cornelio y a toda su casa. Ahora pasamos al 19 para saltarnos, porque después viene un discurso que por lo cual yo juzgo, ese ya es Santiago, ya no es Pedro. Allá el anterior era Pedro, ahora viene Santiago y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, no se inquieten, una recomendación, sino que se les escriba que se aparten. Ahora sí, una recomendación. ¿Qué dice? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ojo, solamente hay un Dios, de la fornicación en el doble alcance, no solamente aquellos que están unidos por ahí, no casados, sino también tiene que ver con adorar a otros dioses, ¿sí? El ahogado, aquellos animales que morían y no botaban la sangre. Entonces eso acontecía, usted lo sabe también, y de sangre, porque en la sangre está la vida, dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto que sí? No, nada de eso no lo van a hacer, dice la Escritura. Y luego entonces encontramos que Moisés desde tiempo antiguo tiene quien lo predique y demás. Bueno, ya esa parte yo creo que usted como buen lector y como buena lectora de la palabra de Dios la conoce. Vamos a resumir esto de la siguiente manera. 1. Este pasaje nos enseña que ni aún la iglesia está exenta de los conflictos y los problemas. Así que no solamente es en su casa, no solamente es en su hogar, no solamente es en el trabajo, no solamente es en la empresa, no, ni la iglesia queda exenta de tener dificultades, de tener problemas complicados. Mira la iglesia de Corintios, cuando le escribió Pablo, era lo que tenía esa iglesia. Y tantos problemas que no bastó una epístola, sino que otras más tuvieron que escribirla. Y la respuesta es a la solución o recomendaciones para los problemas que tenía esa iglesia en aquel entonces. Así que no crean, nosotros no estamos en el paraíso terrenal, no. Eso solamente pudieron disfrutarlo Adán y Eva. Y el día que cayeron en pecado comenzaron los conflictos. El día que cayeron en pecado comenzaron los problemas. No estamos en el paraíso terrenal, es una iglesia que está en la tierra, redimida por la sangre del Cordero. Usted y yo hemos sido pecadores y pecadoras, y por la gracia de Dios somos salvos, y tenemos problemas, dificultades, como visiones distintas. ¿Estamos aquí? Entiéndalo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia también tiene dificultades. Había un problema en la iglesia, había un sector, como está usted ya leyéndolo, un sector que decía un momentico, es que la salvación completa es si le metemos la circuncisión y le metemos también lo de la ley de Moisés. Si no es así, nada que ver. Ellos están condenados y los salvos solamente somos nosotros. Estaban los judíos, cierto, somos nosotros los ganadores, somos nosotros los salvos, somos nosotros, ustedes gentiles no. Así como no tenían participación en cuanto a la ley, excluido del reino de los cielos, ahora también. Y no obstante, ellos tenían entre ellos a prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo. Pero miren, situaciones que son complejas. Esto entonces, ¿qué generó? Una discusión, una contienda entre ellos. Dice que no fue poca, que fue acentuada, pero luego, entienda, hubo una solución. ¿Cierto? Hubo una solución. Dice ahí que se reunieron todos los miembros de la iglesia. Si el problema es de la iglesia, ¿quién tiene que resolverla? La iglesia. El Estado no nos puede resolver a nosotros los problemas. El vecino no nos puede resolver a nosotros los problemas. Los problemas de la iglesia se resuelven en la iglesia. Y los problemas de su familia se resuelven en su familia. O sea, sí, los problemas de la empresa se resuelven en la empresa. Y si es de creyente, mayor aún. No tenemos necesidad de las diferencias y que tengamos entre empleados y trabajadores y empresarios cristianos. No, se solucionan entre ellos también. Tanto que generó esto una discusión, ¿qué? Discusión y contienda muy pequeña. A mí me encanta esa expresión. Una contienda, imagínense, grande, acentuada, pero hubo una solución. Primero se reunieron. Hay gente que dice, yo no voy a esa reunión porque al final van a hacer lo que les da la gana. ¿Usted conoce gente así? Pero no, es lo contrario, es que no va a esa reunión porque no van a hacer lo que él quiere. Y sale con una excusa que no va a la reunión porque al final aquellos van a hacer lo que les da la gana. Y posiblemente lo contrario, que no va a la reunión porque él quiere que hagan lo que él desea. Estamos, pero hay reunión, debe haber reunión. ¿Aló? Si no, no hay acuerdo entre los ministros, entre los líderes y demás. A pesar de la discusión, escuche bien,
de la discusión y demás, hubo una persuasión con evidencias. Que a veces queremos solucionar los problemas con ideas. Hoy en día todo el mundo habla de ideas y de invento y filosofía y ideología. No. Debe haber unas evidencias, una persuasión con evidencias que forman parte de la realidad. Y la evidencia la encontramos en el versículo 7, cuando dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, lo que ustedes leyeron allí. Vosotros saben lo que pasó allí, hablando de la historia de Cornelio. Ustedes saben qué pasó allí. ¿Sabe qué pasó? Que la experiencia que nosotros tuvimos cuando estuvimos en Jerusalén el día de Pentecostés, esa experiencia que tuvimos nosotros siendo judíos, fue la misma experiencia que tuvieron también allí Cornelio, igual, y todo lo de su casa. Una experiencia idéntica. Allí también descendió el Espíritu Santo. Y no descendió porque se circuncidaron. Y no descendió porque se habían asumido cumplir la ley. Sino que descendió porque son salvos por gracia. Evidencia con persuasión. Persuasión con evidencia. Es una realidad y un mover distinto. Dios tiene mover distinto. En ese momento era un mover diferente. Estamos en la era del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos aquí? Dice en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó. Hizo silencio. No fue porque se cayeron, no, con doble L. Se cayó, hicieron silencio, dice el 12, y oyeron después a Bernabé las maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora mira, ve, no solamente estoy hablando, sino mire, ve, aquí está, ve. Mire que no solamente es Pedro, mire que lo que están diciendo aquí corresponde exactamente. Dios se está moviendo de manera distinta en la historia. Hay evidencia que el mismo Dios que se movió en la casa de Cornelio es el mismo Dios que se está moviendo en las otras iglesias del Señor. Persuasión con evidencia. A veces queremos persuadir a los demás con solo motivaciones, con solo ideología, con solo filosofía, con solo pensamientos nuevos, pero no hay evidencia que puedan ser incontrovertibles. Aquí había evidencia, una persuasión con evidencia incontrovertible. 2. El llegar a acuerdo también significa meter a Dios en el asunto. Ahora sí, versículo 28. Meta a Dios en el conflicto para que entonces Dios intervenga en la solución. No saque a Dios, por favor, por eso es que no llegamos a unos acuerdos. Dice el versículo 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas que son necesarias. Y repite otra vez cuáles son. Hay gente que no. Hay gente que en la casa, unas peloteras, y Dios no está por ningún lugar. Aquí dice no, que Dios estaba en el asunto, que el Espíritu Santo los estaba guiando, que no fue una decisión, el acuerdo no fue un acuerdo solamente entre humanos, que fue un acuerdo donde intervino también Dios. ¿Cuál es la recomendación? Si usted tiene problemas en su casa, si tiene enfrentamiento en su hogar, por favor, si los dos son creyentes, hombre, váyanse a un cuarto, el cuarto de A y el cuarto de B. Váyanse allá y vayan y consulten a Dios. Porque si no se quedan en la causa del conflicto, si no se quedan en la causa del problema, y quizás Dios lo quiere ver de manera distinta y enseñarle cosas diferentes y fortalecerlo después del conflicto, porque los lleva a un acuerdo guiado por Dios. Ellos llegaron a un acuerdo porque Dios estaba en el asunto. No saque a Dios de los problemas, porque estoy seguro que estará al final de la solución de los mismos conflictos o problemas que tengamos nosotros. ¿Estamos aquí? Así que incluye a Dios en su casa, inclúyalo, por favor. A veces no sabemos qué hacer. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Uy, ¿yo qué le digo? Recuerda que hablamos así de Eliseo. A veces Eliseo no encontraba respuesta. ¿Yo qué le digo? Buscando a ver qué. Busque de Dios. Iglesia, busque de Dios. Tiene dificultades con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. Van creciendo. Dice que crecen los niños, crecen los problemas. Crecen los matrimonios, crecen los problemas. Aló. Pero meta a Dios en el asunto. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Invítenlo. Expóngale a Dios la situación para que Él también intervenga en la decisión. ¿Sí estamos aquí? Eso hizo la iglesia. Un ejemplo para nosotros. Los conflictos solo se resuelven hablando. Recuerda, se reunieron. Y se reunieron a conversar. ¿Lo escuché?
con una comunicación fluida, abierta. Todo el mundo expuso lo que tenía que exponer. No era fácil esta decisión, no era fácil. Solamente Dios podía ayudarlos a generar un consenso que los llegara a un acuerdo. ¿Llegar qué? Acuerdo. Porque Dios debe estar en medio del conflicto o problema para la solución del mismo. ¿Estamos? Invite al Señor. Segunda recomendación. El poder del habla amable. Un proverbio. Proverbio capítulo 15, versículo 1. Yo sé que el tiempo ya se me agotó. Eso pasa en esta nueva era. Una exposición de 25 o 30 minutos. Estamos, versículo ¿qué? Capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, Proverbios 15, versículo 1. ¿Qué dice? La blanda respuesta, conflicto. Ojo, quita. Ojo con esto. No es que la apacigua. Dice que la quita. La blanda respuesta que hace, la remueve. Diga, la remueve. Mas la palabra áspera, ¿qué hace? Hace embullición. Sino hace subir el furor. Hay gente que solamente está como un fosforito, esperando que le hagan así y se encienden solitos. Y si hay alguien que le eche un poquito de gasolina, peor todavía. Solo esperando esa oportunidad. En el versículo 1 tenemos uno de los proverbios mejor conocidos sobre el poder del habla amable. ¿A quién le gusta que le hablen amable? El problema es que no nos gusta hablar amable. Cierto, sí, en este versículo dice aquí, está hablando sobre la influencia de la respuesta en el contexto de la ira. Esa influencia tan grande que tiene una respuesta amable. En el momento más ardiente del conflicto, donde está la ira por delante. Ay, Dios mío. Por un lado, la respuesta suave o blanda, ¿cierto? Según da vuelta, porque quita el calor o el impulso de la ira. Y por otra parte está la palabra áspera, que es la palabra dolorosa, que produce una herida. Esa incita a la ira. ¿Escuché? O sea, acentúa la ira, aumenta la ira y no quita la rabia, sino que la multiplica. Así, al encontrarse en un contexto donde alguien está enojado con nosotros. Eso es lo que está hablando el texto. Alguien que está enojado ¿con quién? Con nosotros. Y entonces Dios está dando una recomendación de qué hacer. Que hay que responder de una manera que se calme la situación. Que se apacigue un poco lo que está diciendo. Una respuesta blanda y no una manera que complique más la situación. Cada vez nosotros a veces comenzamos con unas charlitas leves, de esas charlitas hay unas diferencias, las diferencias comienza la discusión y después de la discusión viene el pleito, inclusive después del pleito hasta la muerte ha llegado. Y comenzó con nada. Y yo recuerdo historias que dicen, no, pero ¿cómo que no? Comenzamos hablando, estábamos hablando normal los dos. Nos estábamos tomando, como dicen por allí en la costa, una fría, y ahí en medio de la fría comenzamos a charlar. De pronto hubo una diferencia, se fue acalorando y los testigos entonces terminan diciendo, y los vimos que se acaloraron y no sabíamos ni por qué, si estaban alegres los dos, y después se fueron a puño, y después ese otro cogió un machete o sacó un revólver y lo mató. ¿Aló? Así comienzan los problemas. Así comienza ¿qué? Los problemas. Si escojo la blanda respuesta, o sea, la respuesta suave, apacible, entonces yo voy a disipar la situación. Potencialmente esa potenciación tensa que produce ira se va a calmar hasta que se va a borrar, se va a quitar. Imagínate, en medio del conflicto me está diciendo Dios. Ahora, ¿quién escoge? ¿Tú o yo? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tú tienes la capacidad de escoger. Y dependiendo de lo que tú escojas, serás responsable de la decisión que tomes. Si tú escoges responder igual, vaya que tendrás consecuencias distintas. Pero si tú escoges coger la blanda respuesta, ten por seguro que la palabra se va a cumplir.
y la ira se va a apaciguar, se va a quitar. A usted no le pasó a veces cuando uno está en medio de una discusión, entonces uno le responde, pero ¿por qué me tratas mal? Pero dime, pero ¿por qué me estás tratando mal? A ver, yo quiero que me digas, ¿por qué me estás gritando? Y hasta que me pega, pero ¿qué pasó? Uno nota enseguida en el rostro del otro una vergüenza. Ese es apaciguar. Ahí comienza enseguida, ¿qué? A desarmarse. Ah, no, pero yo. Y tú quédate callado, ya dijiste lo que tenías que decir. Ya le dijiste que por qué, ¿cierto? Que no hay razón. Bueno, ¿por qué no te calmas un poquito? Hablemos después. Si quieres, aplazamos. Más tarde charlamos, pero no me grites más, no me ofendas más. No me trates de esa manera, por favor. No hay razón para hacerlo. ¿A usted no le pasó eso? Y uno encuentra que así ya se le cae, hermano, se le derriba. A mí me aconteció ahorita, hace poco en público. Ay, fueron agresivos. Ay, un montico, venga. Bueno, ¿a razón de qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y al final pidió perdón. Ah, mire, perdone, tal cosa, aplicándola. Aplíquela que vale la pena. Aló. Lo que está llamando a ser una persona conciliadora, lo que le está diciendo ya. Sea usted un conciliador en una situación de esta. Ahora, ¿qué se requiere para ser conciliador dentro de este proceso? Uno, piense antes de hablar. Que uno de los graves problemas que hay en los últimos tiempos es que hablamos por hablar. Y a veces hablamos por hablar y ofendemos a otro. Piense, ¿antes de qué? Antes de hablar, eso lo dice mucha gente. Piense, hay gente que habla sin pensar y después, perdóname que yo no quise decir, pero lo dijo. E hizo daño, escuché. Antes de hablar, ejercer la paciencia. Para hacer esto, tengo que tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es? El autocontrol, otra parte que tiene que ver con el Espíritu Santo. Si usted no tiene freno en la lengua, olvídese. Olvídese que se prende la hoguera. Esto ya se prendió, dicen algunos, ya se prendió. La bondad también es un fruto del Espíritu Santo. Oye, ¿qué quiere decir? Revístase del Espíritu Santo de Dios. Para que haya paciencia, bondad, benignidad, ¿cierto? Fe, mansedumbre, pensata, que son virtudes que los proverbios reseñan mucho sobre esto, aunque no hablen del Espíritu Santo. Pero ya nosotros que conocemos el Nuevo Testamento sabemos que es una obra muy particular y especial de la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Estamos aquí? Bueno, como se me fue el tiempo, le dejo la tercera recomendación y es el poder del ambiente. Y le voy al texto bíblico que está en Proverbios capítulo 17, versículo 1. En la casa lo lee que dice así: mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. Habla de las dos actividades, el que tiene menos y el que tiene más. Entonces ya en la casa usted podrá leerlo para ser respetuoso con ustedes y la conclusión es la siguiente. No se olvide. Debemos nosotros solucionar los problemas. No lo deje para mañana. Si usted por casualidad tiene algo pendiente, soluciónalo en estos días. No espere como aquella hermana que ya al momento de saber que esa enfermedad se la iba a llevar Dios para entonces dar el paso. No, hay tiempo de arreglar y es este tiempo. Eche mano del poder del acuerdo. Nunca se olvide, ¿el poder de qué? Del acuerdo, del poder del habla amable y del poder de un ambiente donde nos desenvolvemos, que es el versículo que les di para que lo lean en casa. Alguien sabiamente decía lo siguiente: una buena actitud lo cambia todo. ¿Escuché? ¿Una qué? Una buena actitud lo cambia todo. Actitud es predisposición. Y los conflictos se solucionan cuando hay voluntad para solucionarlo. Donde no hay voluntad, no hay solución de conflicto. Por ello, es fundamental tener una buena y armoniosa colaboración para la solución de los distintos problemas que tenemos todos los días. Dios añada bendición a su palabra. ¡Aleluya! Formación. Estamos en el proceso de ¿qué? De formación. No, que esa noticia no la creemos nosotros. La última que dieron por allí, que una muchacha casualmente la llamó la expareja, fue al apartamento. Ahora, esta semana nomás pasó. Se habían separado en medio de la pandemia, la invitó a la casa, tal cosa, y ahí se prendió la hoguera. Y dice que la muchacha hasta tiró la cédula para que vieran que estaba allá arriba y hasta gritó: mira auxilio, mira auxilio. Y mientras la muchacha estaba pidiendo auxilio, vino el otro.
y la tiró por la ventana y murió. Ojo, que esta pandemia está trayendo muchos problemas, aunque yo no sabía que era la época que venía este mensaje, porque yo tengo preparado todo por anticipado, orándole a Dios y tratando de organizar las cosas bien, pero es atinente a nuestro tiempo. Por favor, iglesia, pongámonos en pie. Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. ¿Cierto? Ese corito antiguo. Bueno, es que algunos dicen gloria a Dios, otros dicen ay, 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 otros dicen aleluya. Entonces quiero decirle lo siguiente. Por favor, sí es bueno que usted se regrese un poquito. Aquí no somos regresivos en cuanto tiene que ver con la mente, no. Pero sí es bueno que usted haga una reflexión para que usted entienda y otra vez se contextualice qué dejó por ahí, qué inconclusos tiene en el camino, qué cosas faltan por arreglar. A veces estamos bajo el mismo techo y estamos recordando las mismas cosas, estamos recordando los mismos problemas. ¿Sabes por qué? Porque no lo hemos solucionado de corazón. Así que bueno que usted incline su rostro, cierre sus párpados y hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por ser tus hijos. Gracias por hacernos entender que los problemas están inherentes al ser humano. Desde el momento mismo que el hombre pecó son problemas. Y hasta el día de hoy son problemas. Estemos en el mundo, estemos en la iglesia, los problemas están, los conflictos están, los pleitos están, las disensiones están en todos los niveles sociales, en todos los estratos sociales, en la familia, en la empresa, en el trabajo, entre los vecinos. Dios, pero gracias también por tus recomendaciones, por tus consejos. Nosotros no somos incendiarios. Tú nos estás llamando a ser apaciguadores y solucionadores. Y tenemos que comenzar por nosotros, por nuestras casas, por nuestros hogares, por la relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, compañero de estudio. Padre, en el nombre de Jesús, a no recordar en aquellas cosas que quedaron pendientes en el discurso de la vida, aquellas que le echamos tierrita, como dice el mundo, pensando que la tierrita podía ocultar el conflicto o el problema. No, Dios, gracias. Gracias porque tú eres el Dios de los acuerdos, del poder de los acuerdos. Aún nosotros somos producto del acuerdo, porque dice ya en el Antiguo Testamento, hagamos al hombre, hagamos el acuerdo entre el Padre, el acuerdo entre el Hijo, el acuerdo entre el Espíritu Santo para hacernos a nosotros. Somos producto del poder del acuerdo. Dios amado, en el nombre de Jesús. Y nos estás enseñando también que nosotros seamos practicantes de esto en nuestra casa, con nuestros familiares, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los conocidos, aún con los desconocidos, para evitar llegar a las instancias judiciales, o aún muchos ni llegarán allá. Unos pasarán por un proceso y terminarán confinados en una cárcel y otros en el cementerio, cuando no somos capaces de poder nosotros solucionar los conflictos, los problemas con base en el acuerdo. Ayúdanos, Dios, pero no solamente a nosotros, porque a veces en el pasado dejamos una secuela, dejamos heridas, dejamos cosas, que podamos también llamar a esas personas, revestirnos de humildad y llamarlo y decirle, perdóname, hombre, yo te ofendí, perdona, yo te engañé, persona, yo te herí, perdona, no te di la razón y tú la tenías. Que seamos gallardos, que seamos humildes y podamos llamar y decirle, perdóname, para que ese corazón se libere, porque posiblemente aquella o aquel está cargado y tiene ira, tiene enojo o tiene odio por los errores nuestros en el pasado o también en el presente, en el nombre de Jesús. Pero no solamente eso, dile a Dios, Señor, yo quiero ser también, como dice la Escritura. El ministerio de la reconciliación Dios nos lo delegó. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y si somos ejemplo de andar y caminar como reconciliados, primeramente con Dios y también con los seres queridos, vamos a ser instrumento también para solución de los problemas y conflictos de los demás.
porque es un ministerio, es un servicio que Dios le dio a la iglesia del Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios y Padre bueno, Padre santo, Dios divino, Dios grandioso, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Queremos rogarte, poderoso y bendito Dios, por cada familia aquí representada, por toda la familia de la iglesia tuya, Señor. Por favor, Dios mío, que seas tú interviniendo, Dios amado. Tenemos que seguir orando por esta pandemia y no queremos, no, Señor, que ya llegue a nuestros hogares. No, que no llegue a nuestra familia. No, Padre, tampoco a la extensión de la familia, familiares cercanos y familiares lejanos, vecinos nuestros. Padre, porque a través del poder tuyo, previniendo que no llegue, o el poder tuyo sanando donde llegó, la gloria es tuya. Y que muchos de ellos sean llevados por el Espíritu Santo a la salvación, para que también estén con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Pero no solamente te pido por esa peste, sino también te pido por otras enfermedades, que seas tú interviniendo, quitando, removiendo toda enfermedad, quitando toda dolencia, en el nombre de Jesús, nombre que es por encima de todo nombre. Que seas tú confirmando, Dios amado, a aquellos que tienen empleo, confírmalos, asciéndelos, Dios amado, en el nombre de Jesús, y al que no tenga también provéele, Dios, en el nombre de Cristo. Y sobre todo, bendito Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, que seas tú dando una provisión abundante a todos, en el nombre de Jesús. Queremos terminar el año contándole al mundo que el Dios de toda bendición, el Dios de toda gloria está con nosotros. No solamente en la sanidad, sino también en la provisión, en el nombre de Jesús. Es testimonio para que otros vean que hay diferencia entre la iglesia y el mundo, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Oh Dios, guarda nuestros hogares, mira Dios amado, mira los hogares. Aquellos que tienen diferencia, tócalos. Interven, Dios, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Tú eres el puente entre nosotros. Tú eres el puente de las dos orillas, del esposo y de la esposa. Tú eres el puente, tú eres el vínculo de la unidad, tú eres el vínculo del acuerdo. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Que puedan recordar aquel día que profesaron vivir eternamente y para siempre. Dios amado, en el nombre de Jesús, bendice a la iglesia. Esta semana será una semana de grandes bendiciones. Nosotros solamente esperamos a Dios actuando en la historia y bendiciendo a su iglesia, bendiciendo a este país en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Esperamos mejores días cada día. Oh Dios amado, desde el día de hoy hasta el próximo domingo, solamente recibiendo bendiciones de parte tuya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es por encima de todo nombre. Y dice el pueblo de Dios, amén, eso sí.